Y ya estoy iniciando la grabación. Antes de iniciar la clase de hoy, que continuamos con la clase de los tributos, que es bastante larga, quiero comentarles. Una vez anterior, una de ustedes, una licenciada, me preguntó sobre el libro que utilizamos en clase, ¿sí? De acuerdo con el programa de clase, nosotros trabajamos con el libro de Derecho Financiero de Eric Gustavo Santiago de León. Yo intenté ver el semestre pasado, creo que fue, y este libro, la librería jurídica lo tenía agotado. En este libro está todo el contenido de la clase de Derecho Financiero. Y de este libro es la tarea número 2 que les va a llegar a ustedes. En ese sentido, quería aprovechar desde el día de hoy para indicarles de que pueden empezar a buscarlo. El nombre es Derecho Financiero y el autor es Eric Gustavo Santiago de León. En caso de que no lo localicen, nos ponemos de acuerdo de tal forma que alguien pueda reproducirlo y enviárselos a ustedes, a compartirlo con todos, para efectos de su tarea número 2, porque de aquí está sacada la tarea número 2. Ustedes como grupo se comunican entre ustedes, se ponen de acuerdo, alguien llega conmigo, yo con todo gusto se lo proporciono, eso sí, con B de vuelta, pueden reproducirlo con objetivo de realizar su tarea. Quedo a la disposición de ustedes cuando ustedes estén de acuerdo, me indican y entonces coordinamos. ¿Enterados? Muy bien. Vamos entonces a continuar con la clase de los tributos. Bueno, de conformidad con lo que hemos ido viendo en los tributos, debemos entender que el tributo va a constituir en sí un deber fundamental para todo ciudadano, ¿verdad? ¿Por qué un deber fundamental para todo ciudadano? Porque el tributo va a significar la posibilidad de agenciamiento de fondos por parte del Estado, no del gobierno como se hace, sino por parte del Estado, para la distribución de recursos y el desarrollo de plataformas públicas. Por lo tanto, el tributo está impregnado de valores de solidaridad y justicia, porque la persona que está afecta o la persona sobre la cual recae el hecho generador de la tributación, como se diría en derecho tributario, es la persona que cumple con las condiciones para tributar, para poder pagarlo. En ese sentido, esa persona de conformidad con su capacidad tributaria va a hacer el pago del tributo. Los que más capacidad tributaria tengan son los que más tributo tienen que pagar, los que más tienen que generar este financiamiento del Estado. Y los que más generan tienen que favorecer el ingreso de estos recursos para mejorar la economía y poder satisfacer todas aquellas necesidades de la población a través de todas las plataformas públicas. Dentro de ese contexto, todos los individuos desempeñamos un papel activo dentro de la sociedad, ya que es a través de este tributo que se pasa a ser un ciudadano contribuyente de la comunidad. Y el tributo se convierte en un instrumento al servicio de la sociedad que va a permitir a mediano y largo plazo la existencia material en sí del Estado, porque si el Estado no tiene con qué financiarse, no va a existir. Y una vez que tenga una existencia del Estado, se van a inducir comportamientos correctos de la misma sociedad, porque
vamos a tener, en teoría, salud, seguridad, educación, vivienda, transporte, carreteras, lo necesario para una convivencia. Por eso el tributo se convierte en algo esencial para la existencia del Estado. Esto no es algo que uno se esté inventando de la noche a la mañana como el agua azucarada, que sea parte de estados modernos. Realmente la tributación ha sido una relación bastante tensa, como les venía diciendo, entre los particulares y el Estado en cualquiera de sus manifestaciones, ¿verdad? Sea una monarquía o sea un Estado constitucional o democrático. Ha sido una relación bastante tensa entre el Estado y la población. ¿Por qué? Por el desarrollo económico micro y macro que pueda tener un Estado. Y cuando hablamos de desarrollo económico micro y macro, me estoy refiriendo a que el Estado de verdad en un determinado momento refleje el aprovechamiento de este tributo en beneficio de la población. Y no únicamente se utilice la tributación como un medio de enriquecimiento inapropiado de un solo sector o de un grupo determinado del sector de la población, ¿verdad? Entonces, como esto ha sido una lucha tensa desde hace muchos años, el Estado no puede decir o no se puede arrogar la atribución de que a través del tiempo de una cierta época para acá, moderna, hablamos, se ha originado la tributación. Y podemos decir que se han mejorado los criterios de tributación de alguna manera, porque el mismo abuso que existía en la recaudación de esta tributación costó la vida, costó reinados, costó monarquías, costó aristocracia, costó cabezas a lo largo de la historia. Estos abusos dirigidos a la población en el cobro de esta tributación para sostenimiento del Estado, de las personas que gobiernan ese Estado, ha creado guerras crueles a través de la historia. Y en la clase pasada les hablaba yo de Ricardo Corazón de León. ¿Recuerdan ustedes? El tributo en sí es algo tan antiguo en la historia que ha tenido que estar regularizado por normas, por los mismos abusos que se cometieron con él. El tributo viene desde Grecia, ¿verdad? Desde los antiguos griegos que desarrollan un comercio bastante grande, bastante fluido en virtud de una actividad artesanal y manufacturera que ellos tenían en diversos talleres, los cuales pertenecían al Estado. Entonces, todo lo que se lograba producir en esos talleres y lo que se lograba generar en esos talleres era parte del tesoro público y era manejado por la aristocracia, ¿sí? Y se recaudaban impuestos. El jefe de la recaudación de impuestos en la antigua Grecia era Arconte. Él era el destinado a ver cómo había una eficiente recaudación de impuestos desde esa época. Los espartanos pagaban los impuestos e iban a la guerra solamente los campesinos, los comerciantes industriales y los navegantes. Los ciudadanos que vivían allí eran todos aquellos que vivían de los impuestos que servían para la guerra y para mantenerlos a ellos. Situaciones que marcaron descontento dentro de la población y que hacen recaer en un determinado momento este descontento, ¿verdad? En situaciones que resultan ya
bélicas de alguna forma para quienes ostentan el poder y que no hacen un buen uso de estos impuestos o tributos. Entonces, esa clase parasitaria que se mantenía de tributos vivían de lo que ellos llamaban en ese entonces como los periecos, o sea, los contribuyentes. Eso fue en Esparta. En Atenas hubo un código, ya se empezaron como que a regularizar ciertas circunstancias relacionadas con los tributos. Y en Atenas logra realizarse un código de leyes y tratamiento igualitario de todos los ciudadanos ante la ley y dividía esta sociedad a la que había que tratar en 4 clases y las obligaciones tributarias eran proporcionales a la riqueza, que es donde nosotros empezamos a ver los primeros fundamentos de lo que hoy conocemos e incluso está regulado en teoría en nuestra ley como la capacidad tributaria, ¿verdad? Entonces, en esa clasificación de la sociedad que hacen en Atenas, la clase más pobre no pagaba impuestos y no prestaba servicio militar. Esto es lo que se conoce en derecho como un principio de progresividad. Las bases de la civilización romana fueron griegas y fueron etruscas. Entonces, en esos pueblos tomaron la cultura y organización de toda la sociedad y dentro de ellas las instituciones tributarias sin mayores modificaciones. Impusieron impuestos a diferentes sectores como al ejército de Asia Menor, luego anularon esos impuestos. Luego hubo un emperador, Alejandro Magno, que mantuvo en todo momento las instituciones tributarias, pero también fue acusado de manejos imprecisos de fondos y en esas investigaciones creó el cargo del inspector de finanzas con funciones de vigilancia y control. Hoy ese inspector de finanzas es conocido en nuestra era y bajo nuestra reglamentación como lo que es la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? O el Contralor General de Cuentas. Roma tomó instituciones tributarias de los griegos sin modificaciones de importancia y hace que caiga o que sea una de las causas de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los altos impuestos que se cobraban en Roma eran para la población agrícola y es esta misma población que ante los abusos protesta ante el Imperio Romano y lo hace caer, pues porque había una desproporcionalidad en cuanto a los tributos exigidos a la población y el uso que esos tributos tenían para esa misma población. Esto estamos hablando de la antigüedad cuando vemos la historia de la tributación para que no pensemos que la tributación los estados modernos han implementado y algo con lo que nosotros tenemos que vivir a la época. La tributación, como se los dije en la clase anterior, siempre fue esa forma de vasallaje, siempre fue esa forma de poder imperio del Estado, de exigir a la población el pago obligatorio de cierta cantidad de recursos para el propio mantenimiento del Estado, con el eslogan, claro está, de que pagaban esta tributación para que tuviéramos un Estado ideal de derecho en donde se cumplieran las normas y en donde el ciudadano pudiera tener una vida digna. Y esa es la parte de la historia que afecta a los tributos en la Edad Antigua y en un continente que no es el nuestro, el continente europeo. Pero tras el descubrimiento, la conquista
del continente americano, la tributación, dicen ellos que también la imponen en América, aunque nosotros en nuestro continente americano, nuestros principales pobladores del continente americano, como eran los mayas, también tenían su propia forma de tributación, sin una legislación que pueda conocerse a la fecha estricta. Sí había un sistema de tributación para la construcción y enriquecimiento de las ciudades. Sin embargo, tras la conquista, tras el descubrimiento y la conquista, se imponen otros métodos de tributación en América generalmente, ¿verdad? Entonces, en ese momento que hay una conquista en América, esta tributación empieza a cambiar su rumbo. Empiezan a existir diferentes tributos. Los tributos más importantes establecidos durante el régimen colonial fueron el tributo sobre el individuo y la tierra, el diezmo para la religión, para el sostenimiento de la iglesia, y el almojarifazgo, que gravaba el tráfico de mercancías. Eso fue lo que la colonia vino a imponer en América, ¿verdad? El tributo que tuvo que hacerse tomando con base a todas esas organizaciones que eran nativas, ¿verdad? De esta sociedad y que ya tenían su propia forma de tributación, que obligaba a pagar ciertos tributos no en moneda en sí, sino en una capacidad contributiva de lo que producían sus tierras. Pero como les digo, empieza todo a revolucionarse en América a través de la conquista, y en la época colonial cada individuo tenía que pagar a la monarquía española, y obviamente parte se quedaba en los conquistadores, en los colonizadores de América, ¿verdad? Se pagaba una suma anual. Esta institución del tributo se instituyó desde el feudo en América. Eso venía de una cultura feudal española, ¿verdad? Y fue vigilada y reglamentada por la Real Corona Española para impedir que existieran corrientes que atacaran esa forma de tributación y no tener ese vasallaje por parte de América a la corona española, que nos había descubierto y conquistado, y tampoco tener a través de esas rechazo a esta tributación, de ese rechazo, del mantenimiento de los nobles que vinieron y se establecieron durante la colonia. Las bases que hacían para poder indicar esas tasas de tributación era algo que era estudiado periódicamente por esas visitaciones de audiencias que habían a los virreinatos que existieron en América, pero a todas las ciudades coloniales, para adecuar la realidad demográfica y la condición de pobreza de los indios con los que supuestamente tenían que tributar para el encomendero o el doctrinero. ¿Qué era lo que sucedía? La Real Colonia Española estaba establecida en América. La Real Colonia Española era establecida por mandato de la corona española. El capitán general del reino era el representante del rey dentro de la colonia en las tierras de América. Este organizaba toda su nobleza
la cual tenía que vivir de algo, obviamente, y vivía de la tributación de las personas nativas de la sociedad. Y aún así, que ellos vivían de esta tributación, de igual forma la tributación tenía que alcanzar para mandar el recaudo, como se le llamaba, o el situado, como se le llamaba, de tributos al rey de España. Entonces, se mandaba un capitán general y este capitán general nombraba ciertos encomenderos o ciertos doctrineros, porque no podemos olvidar que a través de la historia de América Latina, la conquista se hizo a través de la religión, pero como los nativos eran muchísimos en comparación de los españoles que vinieron, tenían que someterlos de alguna forma para que aquellos pagaran estos impuestos. Se empieza con el adoctrinamiento de las personas y para el mejor control de las poblaciones se nombran los denominados encomenderos. Estos encomenderos eran personas nombradas por la corte española dentro de nuestro territorio ya o fuera de él, y a estos encomenderos se les encomendaba, por eso es su nombre de encomenderos, se les encomendaba controlar y vigilar a un grupo de indios, o sea, poblaciones enteras. Y se convertía él en el terrateniente de la tierra de estos indios y los obligaba a trabajar para él y a pagar el impuesto para la corona. Como tenían arraigo de sus religiones, recordemos que las culturas eran politeístas, y eso está en desacuerdo contra la corriente cristiana católica de la corona española. Entonces también enviaban a personas para adoctrinarlos en la religión, que eran los llamados doctrineros. Y estas personas, tanto el encomendero como el doctrinero recibían estipendios por parte de la corona para hacer su trabajo, y estos daban eh, todo aquel aleccionamiento y todo aquel cuidado a los nativos, y estos tenían que tributar. Todos estos factores que en un determinado momento eh, hicieron que existiera un traslado, perdón que estoy algo mal, existiera un traslado de las riquezas del continente americano hacia el continente europeo de forma obligatoria a través de esta tributación, es lo que crea en América Latina un descontento, ¿verdad? Entre la población, y empiezan las personas a no querer tributar de la mejor gana. Esto y otros factores hacen que decaigan los tributos para los feudales y para el Estado español. Y el Estado español empieza a buscar la forma de tener otras opciones de renta en consecuencia de estancias o de haciendas o lugares semiempresariales, minas y comercio que estuvieran establecidos ya en el continente americano. Como ya para ese tiempo que viene corriendo la historia, la repartición de encomiendas era en sí ya una forma de recaudación de tributos, también fue el inicio de todas las condiciones decadentes de vida de los indígenas, porque estaban arrebatándoles su tierra y todo lo que la tierra producía. Todo este fenómeno drástico, denme un segundito, discúlpenme ustedes.
Discúlpenme, por favor. Muy bien, entonces todo este fenómeno que se va dando ligado a otras situaciones como las condiciones duras de trabajo que padecía ya todos los nativos de América y que esas condiciones no se traducían en mejoras de vida porque solamente eran para el enriquecimiento de otras personas, empieza a hacer decaer todo lo que en su momento fue gloria y esplendor en la recaudación para España, ¿verdad? Empieza también otro fenómeno en América Latina que hace esta tributación, que es la desintegración familiar, que está originada por los traslados que se hacían de estas personas de su lugar de origen para trabajo minero, para trabajo agrícola en diferentes lugares que tenían más producción por temporada de ciertos productos, como café, como caña de azúcar. Y empieza también una resistencia de los indígenas que tenían que sobrevivir a enfermedades en climas diferentes para poder ir a ganar un jornal de trabajo. Y empieza a causarse una inconformidad que hace que algunas formas de tributación tengan de verdad que terminarse y que hacen que el Estado en sí, que sigue teniendo evoluciones y cambios, se replantee de alguna forma cómo seguir sobreviviendo, con base a que ya dijimos que el tributo es la esencia de la vida del Estado, pero ya con una inconformidad tan grande en el ambiente, la seguridad o la certeza de obtener este tributo para un Estado cada vez era menor, ya que la inconformidad de todo lo que estaba sucediendo de las personas ya no permitía al Estado tener las recaudaciones. Al Estado, estoy hablando de Estado monarca, tener las recaudaciones necesarias, y tampoco existía una plataforma de crecimiento público, ¿verdad? Entonces, hace necesario replantearse esa idea de cómo es la tributación en América. Y si venimos del continente europeo para el continente americano, pasando por el descubrimiento y la conquista, no solo en Guatemala, sino en América en sí y su forma de tributación, decimos que América, dentro de todas sus regiones, tuvo que sufrir una evolución en cuanto a la recaudación tributaria para su propia sobrevivencia y sostenimiento. Entonces hay una evolución histórica también de la tributación en Guatemala. Y esa evolución histórica, al igual que en América Latina, data de todos los acontecimientos de la época colonial. La conquista en sí de Guatemala significó para nosotros el desaparecimiento parcial o total de muchos pueblos indígenas, de la forma de vida de sus pueblos indígenas, de su religión. Causa enormes y drásticos cambios en las sociedades. La llegada de los conquistadores españoles, ¿verdad? También ellos empiezan a obtener la mayor cantidad de ganancias de la conquista, y eso causa que se utilizara cualquier medio para poder obtener esas ganancias de la conquista. Y aparece en Guatemala la esclavitud.
Aparece también la expropiación de bienes que durante años pertenecieron a comunidades indígenas, no solo materiales, sino humanos, ¿verdad? La tributación, el repartimiento, la encomienda y muchas cosas más que van configurando la historia de Guatemala, dándole un giro impactante a la economía guatemalteca. La corona española impone desde su llegada un principio fuerte de sistema de monopolio comercial. Ya no había libertad de compraventa, ya no había oferta y demanda, ¿verdad? Sino que ya había un sistema de monopolio comercial. Ninguna provincia americana podía comerciar con otra potencia que no fuera España, ya no podía hacer embarcaciones hacia ningún lugar. Ahí es donde aparece la época del mercantilismo, donde toda la acumulación del oro y la plata era primordial para la protección de la industria y del comercio nacional. Ahí, otorgando monopolios y creando un mercado cerrado con todas estas colonias, no se permite a otro estado participar con las riquezas que tiene América. Toda esta situación la aprovecharon hábilmente también algunos comerciantes guatemaltecos, quienes impusieron en algún momento a lo largo de la historia que vamos avanzando, monopolios sobre el resto de las provincias y del reino, y se constituyen en los únicos intermediarios entre la metrópoli en sí y el reino de Guatemala, que era en ese entonces la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y se establece en ese momento un único puerto de entrada de todas aquellas mercancías que pasaban por la región centroamericana, constituyéndose un impuesto de estas mercancías que iban a establecer un beneficio para el virreinato y con comercio en Guatemala. Estas mercancías en sí tienen un control. Empieza esa comercialización del añil que se fortalece tanto a comerciantes como a la ciudad misma, y se convierte la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en la plaza comercial del reino. Y ahí llegaban todos los granos y productos cultivados en el altiplano indígena, con el ganado y otros artículos provenientes de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Los comerciantes guatemaltecos otorgaban créditos para impulsar cultivos y eran también principales compradores de cosas de otras regiones. En ese tiempo se realizaban intercambios comerciales de manera regular, ¿verdad? Como esto todavía pertenecía a la colonia, todas las funciones que se realizaban, era la corona española la que se encargaba de firmar capitulaciones con los conquistadores, los cuales estipulaban que ellos quedaban obligados a conquistar, a seguir conquistando dentro del interior tierras en nombre del rey, a fundar ciudades y a separar en sí para la corona una quinta parte de toda aquella ganancia obtenida. Era lo que entonces se tributaba y lo que se le conoce como el tributo del quinto real. Todos iban a dar una quinta parte de lo que obtenieran a la corona. Era el quinto real. Dentro de todas estas situaciones que se van dando a lo largo de la historia, que yo se las estoy contando rápidamente, ¿verdad? Hubo un aprovechamiento indebido de todas estas riquezas generadas en América tras la conquista, que hizo que muchos españoles se quedaran viviendo en América. ¿Sí? Hicieron ya de América
su estado, su nación, su vida, su población, y no quieren regresar a España con el botín que habían obtenido aquí. Entonces, debido a eso también, es que la gente que venía de España pertenecía a un nivel económico social que no tenía mayor futuro en su patria. Recordemos que muchos de los que España mandaba para acá, al inicio, tras el descubrimiento, pues eran lo peor de la sociedad española, lo cual se hizo, me corrigen si ya alguien me quería hablar, licenciada Mónica. Sí, perdone maestra, ya son las 8 y allá en la otra clase nos empieza. Tiene razón, perdón. Continuamos en mercantil entonces. Excelente, excelente disertación, maestra. Qué lástima que tan poco tiempo, fíjese. Felicitaciones. Muchas gracias, mi querido licenciado Danilo. Sí, es muy poco el tiempo, pero es mucho lo que tenemos que ver.